Estas 5 cosas ocurren cuando oramos de madrugada. Que el Señor bendiga tu vida. ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video. Sabemos que la oración es la base más importante para todo creyente. Amén. Para tener una relación con Dios, para poder recibir la dirección de Dios, para encontrarnos con nuestro Señor en oración. Es la base primordial de todo creyente, el poder orar, el darle a Dios su tiempo. Amén. Pero ¿será cierto que nos favorece orar de madrugada? ¿Lo has escuchado antes? ¿Has tenido esas experiencias en tu tiempo de oración muy tempranito, antes que salga el sol? Quizás cuando todos duermen, ¿te has levantado a buscar la presencia del Todopoderoso de madrugada? Pues muchas veces has escuchado eso, que hablar con Dios muy temprano, antes de que alguien haga la cola por ti o que alguien se te presente antes que tú. Así dice la palabra, así dicen las personas. Pero es cierto, ¿hay poder en la madrugada? Te digo algo en el nombre de Jesús, porque está escrito, según su palabra, que la oración de madrugada produce en tu vida espiritual cosas que quizás antes no has experimentado. Hay poder al orar de madrugada. Entonces, hoy vas a conocer 5 cosas que suceden dentro de nuestra vida espiritual cuando lo hacemos, cuando tomamos la decisión de morir a esta carne y de cederle a Dios el primer lugar en tu vida espiritual, cuando lo buscas muy temprano, de madrugada. Amén. Aparte, tenemos por medio de la palabra textos bíblicos que nos van a ayudar a entender que esto es espiritual, no es algo que se mencione por mencionar, está escrito. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 5, versículo 3. Acompáñame. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 5, versículo 3, porque está escrito, y si está escrito, tú tienes que creerlo en tu corazón. Dice así: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De mañana, muy temprano, antes que salga el sol, cuando todos duermen, me presentaré. Oirás mi voz, Señor, y te mostraré mi petición. Qué importante y trascendental es orar de madrugada. Ahora, quizás tu cuerpo no está acostumbrado a hacerlo porque es un proceso de adaptación. Si la palabra me instruye a mí de que si yo oro de madrugada, el Señor oirá mi voz, pues yo tengo que preparar mi corazón, preparar el ambiente, el espacio, prepararme de manera espiritual, porque es un proceso. Al principio tendrás sueño. Al principio va a haber pesadez en tu cuerpo. No va a querer esta carne levantarse de madrugada. Esto lo explico y lo hablo para aquellos que nunca lo han hecho. Y si tú ya lo has hecho y has experimentado cosas sobrenaturales, respuestas de Dios a los milagros que estabas esperando, pues sería bueno que al final me dejes en los comentarios tus experiencias para que el pueblo de Dios sea edificado. Amén. Pero bueno, el Salmo 55, 17. ¿Qué dice, hermana, el Salmo 55, 17? Dice así: en tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Claro que puedes orar de tarde, claro que puedes orar de noche. Por supuesto que la oración no está limitada a un horario específico, pero si tú deseas tener experiencias, procesos diferentes en lo espiritual, que tu vida espiritual crezca a otro nuevo nivel, el orar de mañana, como dice la palabra, hará que tú clames a Dios y Él pueda oír tu voz. Atrévete a creerle a la palabra, no a lo que la hermana Úrsula te ministra, sino a lo que la palabra te comparte en este video. Ahora, el Salmo 63, 1. ¿Qué dice, hermana? Lee conmigo, por favor, Salmo 63, versículo 1. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela como si fuera en tierra seca y árida donde no hay aguas. Tanta necesidad tiene mi alma de buscar al Creador de madrugada como si estuviera en tierra seca. Tengo sed de ti.
Mi alma te necesita, mi alma te anhela. De madrugada te buscaré. Estos son los textos bíblicos que la palabra de Dios nos da, algunos de ellos, para que tú te empoderes, te animes y cruces ese nivel de fe, de orar a las 7, 8, 9 de la mañana, de orar en la noche antes de dormir, que no es malo, claro que es bueno, pero atreverte a creerle a Dios de madrugada, 3 de la mañana, 4, 5. Por ejemplo, aquí en nuestra plataforma Tu Palabra es Mi Alimento, oramos todos los jueves 5 de la mañana, hora Lima, Perú. Únete a la transmisión en vivo, clama por tu familia, recibe palabra de madrugada. Amén. ¿Qué es lo primero que sucede en mi vida espiritual cuando oro de madrugada? Primero, tu día empieza en Cristo. 3 de la mañana, 4, 5, 6, a la hora que te levantas, que puedes, y le das ese tiempo a Dios. Primer beneficio, o lo primero que sucede en mi vida, es que mi día empieza en Cristo. Muchas veces te saltas en la oración y te levantas 8, 6, 5, pero no has orado y dices, oro después. Muchas veces no lo hacemos. Por eso, el primer beneficio, la primera cosa que sucede en tu vida es que cuando empiezas tu día orando, le dices al Señor, tú eres el dueño de mi camino. Empieza tu día orando, lo pones a Él como lo más importante, como la prioridad de tu vida. De madrugada te levantas, te programas, te organizas y comienzas orando. Dios te va a mostrar su voluntad en el transcurso del día. Lo más seguro es que no terminemos orando en el día cuando decimos, después oro, más ratito me pongo a orar. Muchas veces lo dejamos de largo y no empiezas tu día orando. ¿Qué sucede en tu vida espiritual? Que empiezas tu día en Cristo y todo lo que se acontezca a lo largo de las 24 horas, Dios lo va a permitir porque lo encaminaste, lo pusiste primero ante la presencia de Dios. Amén. Segunda cosa que sucede cuando oras de madrugada, y yo lo he experimentado, Dios me ha revelado, es que el Espíritu Santo te revela su voluntad. ¿Cómo así? Te vuelves sensible a la voz de Dios. De madrugada comienzas a obtener ese discernimiento espiritual que todo creyente necesita para conocer la voz de Dios. Cuando tú oras de madrugada te vuelves sensible, el Espíritu Santo te muestra, te revela, comienzas a discernir algo que viene o no viene de Dios. Empiezas a diferenciar, amén. Tú y yo somos alma, cuerpo y espíritu. Y el cuerpo se alimenta del alimento natural, el alma se alimenta de nuestras emociones y a veces nos dejamos guiar por ellas, pero el espíritu se alimenta a través del Espíritu Santo. El espíritu va a mostrarle a ese espíritu que Dios nos dio cuando nos creó qué viene de Él y qué no viene de Dios. Dios nos muestra su voluntad. El espíritu va a dominar esa carne, es porque tú le dices a tu espíritu, tú tienes el primer lugar, el Señor es lo primero. Comienza a orar de madrugada y vas a entender quizás muchas cosas que hasta el sol de hoy no has logrado discernir en lo espiritual. El Espíritu te va a revelar cosas, recuerdos, voluntad de Dios. Te va a mostrar esto sí viene de Dios, esto no viene de Dios, porque estás sensible a su voz. Y a veces cuando oramos en el día y le damos 20, 15 minutos o media hora a Dios así, pero apurados, no estás sensible a la voz del Espíritu Santo. Por eso, segunda cosa que obtienes al orar de madrugada es que el Espíritu Santo te va a revelar su voluntad. Tu espíritu se va a vivificar y esta carne que a veces quiere hacer su propia voluntad va a tener que someterse al Espíritu Santo de Dios. Experiméntalo, amén. Le das alimento a tu espíritu en las madrugadas, amén, y puedes lograr identificar la verdadera voz de Dios, no tu emoción, no la voz de otras personas, no la voz del enemigo, sino la voz que proviene de lo alto. El Espíritu Santo te va a mostrar su voluntad. Vas a conocer al Espíritu Santo de Dios. Atrévete a organizar tu tiempo y poder orar de madrugada. Amén. Tercera cosa que obtienes cuando oras de madrugada y es que tu mente natural es renovada. Sí, tu mente, aquí donde se alojan los pensamientos humanos, la voluntad propia, la lógica humana, va a poder renovarse como la mente de Cristo. Y eso te va a poder permitir entender las Escrituras. El Espíritu Santo te va a guiar a revelarte lo que su palabra te quiere ministrar.
Es allí donde la palabra de Dios ya no solamente está escrita, sino que se vuelve rema en tu vida. Tu vocabulario espiritual se va a enriquecer. Vas a recibir visiones, vas a recibir revelación de lo alto, porque la palabra se va a mostrar a ti de madrugada, porque cuando tú oras de madrugada, obviamente tienes que leer la palabra y el Señor te va a preparar, te va a equipar y te va a revelar esas cosas que quizás hasta el día de hoy no has obtenido. Cuando leas un texto bíblico, el Espíritu Santo te va a mostrar la verdadera voluntad del Padre y tú vas a lograr entender cosas que quizás hasta ahora el Señor te ha hablado y como no estás espiritual, como tu mente no ha sido renovada a la mente de Cristo, no lo entiendes, no disciernes, no te dejas llevar por lo que la palabra dice. Es importante que la palabra se cumpla en tu vida, pero eso se va a obtener cuando tu mente sea renovada a la mente de Cristo. Cuarta cosa que recibes cuando oras de madrugada, y para mí es una de las más importantes, es que recibimos autoridad para echar fuera los demonios. Dicen por ahí que el mundo espiritual es mucho más real que el mundo natural, que tus ojos espirituales cuando sean abiertos vas a poder ver en lo espiritual demonios, ángeles, vas a poder ver la lucha que hay. Por eso cuando tú oras de madrugada, los portales a lo sobrenatural son más sensibles, más abiertos y hay poder. Por ende, vas a poder echar fuera todo espíritu inmundo de tu hogar, de tu casa, de tu llamado, de tu familia, de tu matrimonio, porque recibes la autoridad para echar fuera demonios. En el mundo espiritual todo se mueve por rangos, así como les expliqué en un video acerca de los ángeles. Míralo si aún no lo has visto, pues el mundo espiritual satánico se rige por rangos. Tu oración sube de nivel espiritual y puedes luchar y vencer esos espíritus que por años han tenido subyugado, sometido a tu familia en lo espiritual. Vas a poder romper con maldiciones generacionales que han estado oprimiendo tu familia. Créele a Dios. Toda adicción, toda mentira, toda atadura del enemigo va a poder ser rota, porque tú y yo, en lo espiritual, cuando oramos de madrugada, muriendo esta carne, vamos a obtener la autoridad dada por el Padre de pisar serpientes y escorpiones, de pisarle la cabeza al enemigo, porque estás sensible en el mundo espiritual. Amén. No sé si tú sabes que algunas iglesias tienen el ministerio de intercesión y la gente ora, se pasan la voz de madrugada, hacen cadenas de oración para orar de madrugada. Si tú lo haces, estás entendiendo a qué me refiero. Esa autoridad, ese poder delegado de Dios. Amén. No es que tú tengas el poder, que el Señor te empodera para poder luchar en lo espiritual, rompiendo cadenas de opresión sobre tu gente. Atrévete a creerle a Dios. Prueba, dice la palabra de Dios, que podemos hacerlo. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Vamos a leer al final un texto bíblico. Y por último, quinta cosa que deberíamos de obrar en las oraciones de madrugada es que tienes que usar las estrategias espirituales. Quinta cosa, debes usar estrategias divinas en tu oración de madrugada. ¿Cómo así, hermana Úrsula? Prepara el ambiente. Primero que nada, prepara tu ambiente. Tú di, me levanto a las 3, pongo mi despertador 3 de la mañana. Yo lo hago cada vez que transmitimos por aquí. Prendo mi despertador 4 de la mañana, 3 y me levanto. Y aún así mi carne tenga sueño, me mojo la carita, me preparo una buena taza de café. Usa herramientas para que en lo espiritual te sean propicias, te sirvan y te ayuden a orar de madrugada. Selecciona una adoración. Pon una adoración que te ayude a ministrar la presencia de Dios. Amén. Adora a Dios. Adora a Dios ahí donde estás. No te distraigas. No te vayas por otro lado. No prendas la tele. No te pongas a ver o a husmear el teléfono. Si usas el teléfono, que sea para ministrar una adoración. Amén. La cosa es que no te distraigas. Hay un proverbio que dice que yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Pero quiero dejarte con esta oración que dice ese texto bíblico en Job, capítulo 8, versículo del 5 al 7. Escucha y recibe conmigo. Si tú de mañana buscares a Dios de madrugada, si tú lo buscas y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente
Él se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será mucho más grande. Que Dios haga que su palabra se cumpla en tu vida. No desperdicies tiempo. Ora de madrugada, levántate, porque tu vida espiritual va a crecer y tu nivel de fe va a alcanzar ese nivel que el Señor quiere que tú tengas, para que cuando venga el día de prueba puedas zafarte y en lo espiritual disciernas y digas, ok, es una lucha, es una guerra, pues hoy me levanto muy tempranito y buscaré a mi Señor de madrugada y Él me responderá. Te leo en los comentarios, déjame tus comentarios para edificar al pueblo de Dios y ya sabes, cualquier cosa déjame escrito, yo voy a tratar de responderte y a orar de madrugada porque es lo que el Padre nos demanda en su palabra. Nos vemos hasta la siguiente transmisión o video, Dios mediante. Bye bye.